Hay un caso muy interesante que llevó a la consulta de ginecología. Una paciente de 67 años que llega con sangrado transvaginal de 4 días de evolución, de 67 años. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos y debemos saber que después del estado de la menopausia no debemos ya volver a presentar sangrado nuevamente. Y el hecho de haber presentado un sangrado transvaginal que se considera normal es empezar el tamizaje. Tenemos que valorar de dónde viene ese sangrado. Y nosotros como médicos es bien importante orientar a la paciente, y nosotras como mujeres y pacientes es importante saber que si yo sangro en la menopausia, algo está mal y tengo que ir a checarme. Entonces es bien importante que deben de conocer esto. Le tomamos un ultrasonido a esta paciente y estos fueron los hallazgos. Este es el útero. Lo ideal es tener un ultrasonido endovaginal. Sin embargo, bueno, esto fue un ultrasonido abdominal que nos puede también servir de tamizaje. ¿Qué encontramos? Un útero. Y esta imagen, que es la lesión, esto es el endometrio. Nosotros debemos saber que el endometrio es la capa interna del útero que a nosotros nos permite menstruar cada mes y donde va a ocurrir la implantación de un embrión cuando nosotras estamos en edad reproductiva. Pero en esta paciente en particular es una paciente que ya no menstrua. Y debemos de saber que este grosor no es el adecuado. El grosor del endometrio en una mujer en la menopausia es de 5 milímetros. Esta paciente tiene un grosor de 1.06 centímetros. Está excesivamente engrosado. Nosotros debemos sospechar que algo no anda bien. ¿Y cuál es el paso a seguir en esto? Si nosotros tenemos una paciente posmenopáusica con un grosor de endometrio mayor a 5 milímetros, debemos biopsiar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué células vamos a encontrar ahí. Sangre o no sangre la paciente, es decir, esté o no sintomática. Pacientes posmenopáusicas con 5 milímetros deben ser biopsiadas, porque esto pudiera ser una hiperplasia endometrial o más probablemente un cáncer de endometrio por la edad de presentación. Entonces, esto no lo podemos corroborar hasta que no tengamos nuestro reporte por el patólogo de la biopsia que acabamos de tomar de endometrio. Entonces, es importante que sepamos el tamizaje y que debemos atendernos, y nosotros también como médicos saber valorar estas imágenes, porque muchas veces nos llegan a la consulta y no interpretamos las imágenes. Nos vamos directamente al reporte del ultrasonografista o la persona que realizó el ultrasonido y nos guiamos. Y me he encontrado algunos casos en los que podemos omitir estos diagnósticos. Es importante que nosotros nos vayamos a las imágenes y saber cuáles son las medidas del endometrio para nosotros poder orientar a nuestros pacientes y referirlas en caso de ser necesario. Muchas gracias.